Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar dentro de estos temas de teoría general del proceso de los principios procesales, que van a ser aquellos principios que van a regular o a regir el funcionamiento del proceso. Para eso empezaremos por explicar de una manera general qué es o qué representa un principio. Un principio procesal van a ser aquellas bases, aquellos cimientos mínimos que se necesitan para el desarrollo adecuado de un proceso. Es decir, aquellas situaciones que de llevarse a cabo van a permitir un proceso, digamos, imparcial, un proceso apegado a la legalidad, un proceso que no va a generar ninguna mayor complicación. Entonces, son esas bases mínimas necesarias para que se puedan llevar a cabo. Hablaremos el día de hoy de un principio que se denomina principio dispositivo. Ese principio dispositivo tiene como característica general, digamos, que el impulso al proceso se lo tendrán que dar las partes. Es decir, la obligación en el impulso procesal corresponde directamente a las partes. Y el juzgador, bajo ninguna circunstancia, entre comillas, podrá propiciar el movimiento de las partes. Sin embargo, veremos que este principio tiene algunas excepciones. Decíamos entonces que el principio dispositivo tiene como característica que el impulso procesal va a depender de las partes. ¿Qué significa esto? Que el inicio del proceso, la continuación del proceso y la culminación del proceso dependerá únicamente y exclusiva de aquellas actuaciones, de aquellas intervenciones que las partes tengan. Aquí cabría hacer una mención o una división de este principio dispositivo. ¿Por qué? Porque en un inicio el proceso sí va a depender exclusivamente de la parte actora, que es la que pone en movimiento al órgano jurisdiccional. Sin embargo, una vez que la parte actora presentó la demanda y que el juzgador dictó una resolución, ya sea admisoria, ya sea preventiva o ya sea de desechamiento, estamos hablando de que la parte actora inicia las labores, promueve algo y el juzgador del otro lado le responde. Una vez que el juzgador ha admitido la demanda, lo que sigue es que tenga que ordenar el emplazamiento. Una vez que ordena el emplazamiento, entonces esa continuación del proceso va a corresponder directamente a la parte demandada. ¿Por qué? Porque será la encargada de dar contestación a esa demanda, y una vez que da la contestación a esa demanda, el juez tendrá que realizar y dictar alguna resolución respecto a si le tiene por contestada en tiempo y forma, o si se la tiene por no contestada, o cualquier situación que él pueda determinar. Después de eso, la continuación del proceso seguirá correspondiendo a las partes. ¿Por qué? Porque tendrán que contestar las vistas, tendrán que en el periodo probatorio ofertar medios de prueba, tendrán que preparar sus pruebas, tendrán que acudir a las audiencias, es decir, tendrán que seguir llevando a cabo las actuaciones propias que ayuden a los intereses del actor o bien a la defensa del demandado, cada uno en lo que le corresponda. Y esta obligación va a subsistir hasta la finalización del proceso. Sin embargo, aquí cabría recordar que la última intervención que las partes tienen en un proceso va a ser precisamente la etapa de alegatos. Si ustedes recuerdan, hemos hablado de la fase de alegatos, y en esa fase de alegatos es la última intervención que tienen las partes, ya que una vez concluida esta, se pasa a la citación para sentencia y después se emite la sentencia correspondiente. Entonces, por esa razón es que se establece que el impulso procesal en todo momento va a corresponder a las partes. Sí, pero van a existir pequeñas excepciones en las cuales el juzgador de manera oficiosa tendrá que intervenir y tendrá él que realizar algunas gestiones, algunos requerimientos y demás actuaciones
a efecto de que el proceso no se paralice y a efecto de que el proceso no tenga vicios, que no existan los famosos fraudes procesales. Es decir, esa intervención oficiosa de un juzgador es lo que se conoce comúnmente como la dirección y control del proceso, que si recordamos en términos generales, esta facultad de dirección del proceso implica y regula o refiere que que la dirección y el control del proceso en todo momento están conferidos al juzgador a efecto de evitar los fraudes procesales y evitar la paralización del juicio. Esta dirección del proceso tiene como efecto que exista una administración de justicia en los términos que establece la Constitución, pronta, imparcial y apegada a los tiempos que establecen las normas del procedimiento que vayan de acuerdo a las normas del procedimiento que la materia en específico regule. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir y entender que este principio dispositivo es el que impone a las partes la obligación de actuar dentro del proceso, y habrán pequeñas excepciones donde el juzgador va a poder intervenir de manera oficiosa.